Existen muchas películas que tengan por protagonista a una princesa, y la gran mayoría de las veces lo cliché es que estas historias se basen en lo superficial, ya sea un interés amoroso o sean adaptaciones más blancas de cuentos de hadas para un público infantil. Son contadísimas las historias que no tienen esto por motivación que sean decentes, y aún así siguen pecando de hacer las cosas un poco más amenas para los temas que tratan, sin explorar una profundidad más real. Pero hay pocas que poseen una trama que no muchas de estas historias se atreven a explorar, y eso es lo que revisaré en esta ocasión. Empecemos con la premisa. Arete es una princesa que pese a ser realeza no tiene libertad, y el rey la usa como recompensa para aquel pretendiente que ofrezca el regalo más valioso. Ella, al transcurso de su corta vida, se percata de que no está viviendo del todo ya que se ve encerrada en todo momento y solo desea poder saber su propósito en la vida. Hasta que se ve víctima de un secuestro por parte de un hechicero llamado Boax. Y eso es todo. Puede oírse muy simple, y esto en parte es cierto porque no hay mucho movimiento en el relato en sí, pero lo que intriga más son sus personajes, en especial Arete, que toca temas muy poco explorados en cuanto a la típica historia de princesa se refiere, tratando su premisa de una manera bastante madura a comparación, pero ya explicaré esto más adelante. El estudio de animación, a diferencia de lo que puedan pensar algunos por su diseño y su narrativa poco habitual, pues no es Ghibli. Aunque de hecho su director, Tsunao Katabuchi, sí trabaja como director en Ghibli. Él coescribió el guión original, así que este hombre por sí solo tiene sus méritos. El estudio 4 Celsius es responsable de esta producción, siendo este su tercer trabajo fílmico, pero primera película dirigida por este señor. Arete es infeliz. Sabe que es princesa, no tiene ninguna obligación aparente y ni siquiera la vemos acompañada de algún amigo o algún sirviente amistoso. La vemos inconforme y deseosa de vivir, de tener experiencias. Se siente inútil por creer que su existencia no tiene valor. La tiene para el rey, hasta cierto punto, porque no vemos que la estime siquiera, y le es más un objeto por razones que sabemos, pero que por lo poco que es tratado este tema pasa a no importar. Ella está vacía y ansiosa de propósito, aunque no lo demuestre. Arete es, pero no existe. No tiene una vida y sus monólogos ayudan a que podamos comprender su situación de una manera más empática. Al describir a la princesa es evidente que la trama en cuestión es un descubrimiento, y que a su vez es digno de aplaudir por buscar ejecutar un desarrollo de personajes más maduro. Aunque estos en general, al ser algo secos y carecer, a comparación con Arete, de profundidad, y pese a estar bien caracterizados, no dan el ancho en ningún sentido y solo están ahí porque la historia lo requiere. Importan poco o nada para hacer llegar al espectador ese sentimiento de importancia por el que pasa la niña. La única que realmente es rescatable es la misma protagonista, haciéndolo así un relato con un personaje principal bueno rodeado de personajes flojos. Aún así, Arete, pese a la buena intencionalidad con la que fue escrita, es poco explorada y la historia por sí misma ameritaría que se le prestara más atención en este apartado. Aunque agradezco el enfoque distinto que le dieron a su comportamiento en comparación a otros personajes semejantes en su posición. Tristemente la película peca de algo muy feo, su pacing sumamente lento con acciones casi nulas al punto de decir que hay momentos en los que no pasa nada. Hay muy poco movimiento y su narrativa es sumamente densa tirándole a lo aburrida. Personalmente a mí no me desagradó la decisión, pero no puedo mentir. Esto lejos de ser un modo factible para presentar una historia que busca ser profunda, termina siendo demasiado pesada para los que no están acostumbrados a la narrativa japonesa. Aunque a decir verdad, en este aspecto es donde se nota más el estilo Ghibli, y quiero creer que por esto la gente se confunde al creer que este material es del dichoso estudio. Recordemos que Tsunao Katabuchi, al trabajar también en esta empresa, es inevitable el notar que Princess Arete tenga cargando este problema rítmico desde el guión. Es menos impresionable en cuestión técnica que el viaje de Chihiro, pero tiene una narrativa muy similar, así como El castillo ambulante y The Wind Rises. Algo que sí es un paso atrás en cuestiones de tecnicidad es su dibujo. Es simplista, la verdad no molesta y no es que mi queja vaya dirigida al diseño, pero no hacen uso de sombras ni de brillos más que para lo esencial, dándole una sensación al dibujo de sobreposición. Se da un contraste muy incómodo a la hora de ver a los personajes en escenarios tan trabajados. En resumidas cuentas, diría que este trabajo brillaría más antes como cortometraje, porque como película es más un despropósito antes que un acierto por su innecesaria duración. Pero ya siendo un poco menos objetivo, a su favor diré que por lo menos para mí no fue pesada, aunque sí la sentí algo lenta solo al principio y aunque no sea una historia épica de una princesa al estilo Mononoke, se nota que es un trabajo hecho con mucha pasión. Y pese a todo lo negativo que dije de la película, no la considero mediocre y mucho menos mala. Agradezco que existan este tipo de materiales ya que siempre van a ser frescos en cuanto a trabajo artístico se refiere. Y su música. Dios. Su música ayuda de manera excelente en ambientar la narrativa en una época medieval.
El uso de flautas transversales acompañadas con laúd forman una melodía sencilla que le queda muy bien en los cambios de escenas, así como para presentar los escenarios. Y aunque esto solo sea técnico, sería un crimen no remarcarlo. Por mi parte se lleva un 3 de 5 estrellas. Sus efectos son muy fuertes y le restan puntaje a un trabajo que tenía más potencial. Pero a su defensa no pretende dar una imagen de la típica princesa. Si quieren ver acción, vean La princesa Mononoke. Pero si buscan una historia tranquila, definida por el protagonista, un tanto distinta a la usual y poco digerible, Arete no sería un mal comienzo. No es para cualquiera ya que, como dije, no es una trama de acción, pero sí que es una historia con un muy bonito mensaje que no es para nada sermonero. Toda esta película es más una curiosidad que una obra de arte, pero aún así la recomiendo si 1. Tienes bien forjada tu virtud de la paciencia y 2. Si quieres dormir.